Buenos días a todos, gracias por venir en este horario. El tema de que les voy a hablar en principio de cómo abrimos el Quo Vadis es empleo, pobreza y política social, un análisis de cómo romper el círculo vicioso. Obviamente por los tiempos vamos a hacer un repaso general sobre el tema. Rápidamente les comento qué es FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que tiene como objetivo investigar y diseñar política pública para generar empleo genuino, principalmente a través de la potenciación de la comunidad agroalimentaria. Nosotros en esto del tema de la pobreza vemos una especie de círculo vicioso entre lo que son los problemas que existen en el mercado de trabajo y que generan o no sacan a la gente de la pobreza. Y los gobiernos, la sociedad tal vez, ha intentado dar solución a esto con una serie de planes sociales y una política social que evidentemente no está resultando o no está siendo efectiva. En esto se basa el análisis que realizamos, sobre cómo hacer efectiva la política de planes sociales para que realmente se rompa este círculo vicioso. Vamos a comenzar para esto con una radiografía del empleo en Argentina para identificar estos problemas de los que estamos hablando en el mercado de empleo. De una población de unos 40 millones de habitantes, según el censo, tenemos 21 millones de habitantes que son inactivos económicamente, es decir, que están fuera del mercado laboral, que no trabajan y que no buscan trabajo. Estos son principalmente estudiantes, amas de casa, gente mayor, entre otros. Mientras que 18 o 19 millones de personas sí están en el mercado laboral, tanto como ocupados, como subocupados o como desocupados, que es un 7,2%. De ese porcentaje de ocupados y subocupados, tenemos un 44% de informalidad y el resto de informalidad. Esto significa gente trabajando en blanco y gente trabajando en negro, gente aportando al sistema provisional y gente que no, gente aportando al sistema de salud por obras sociales y gente que no. De todo ese total tenemos 7,7 millones de personas que trabajan en el sector privado de manera informal o precaria, 6,3 millones que trabajan en el sector privado de manera formal y 3,3 millones de empleados públicos, entre formales e informales. El empleo público es un caso muy particular, que ha tenido en la última década un crecimiento del 50% del empleo, es decir, se han aumentado cerca de 1 millón de puestos de trabajo en el sector público en la última década. Esto no sería un tema alarmante si dispusiéramos de servicios públicos como educación, seguridad, justicia, salud de calidad. El problema es que aquel que puede accede a una salud pública, a una salud privada, accede a una educación privada, accede a una seguridad privada, debe acceder a una seguridad privada, y si pudiera, accedería a algún tipo de seguridad, de justicia privada y a un tipo de infraestructura privada. Estaría dispuesto a pagar mayores peajes para circular por rutas mejores, por ejemplo. Es por esto que el tema del empleo público es criticable, porque no se traduce en mejoras a los servicios públicos a la comunidad. Este empleo, aproximadamente, el total, no el aumento, se divide un 80% en provincias y municipios y el resto en nación y empresas públicas. Cabe aclarar que la gran cantidad de los servicios los prestan las provincias y los municipios. Otro tema de la última década y que se escucha mucho por ahí, que es una de las décadas de mayor crecimiento en la historia de Argentina, y nos lleva a pensar por qué todavía tenemos estos problemas en el mercado de trabajo, por qué todavía tenemos una gran cantidad de pobres. Y una de las cosas que ha sucedido en esta década es que mientras que desde el año 2003 al año 2013 el PIB creció un 77%, el empleo no ha respondido de la misma forma. El empleo público creció un 50%, pero el privado creció solo un 19%. Es decir, que tras una de las décadas de mayor crecimiento de la historia argentina, solamente se aumentó un 19% el empleo público como porcentaje del total de la población. Está bien que también en la década la población creció.
Acá hay una breve comparación en este gráfico internacional para identificar, bueno, hasta qué punto los números que estamos dando se comparten o no con el resto del mundo. Acá hemos puesto a Australia por tener ciertas comparaciones que siempre se realizan en cuanto a la producción, y nuestros vecinos Chile y Brasil. El primer punto que identificamos como un problema es el nivel de actividad. 46 de cada 100 personas son población económicamente activa, mientras que 54 de cada 100 están ya fuera. Estos números son menores que en estos países vecinos. El segundo punto es la informalidad. Tenemos 16 personas de cada 100 en el sector público formal. Esto, sumado a una parte del empleo público formal, son los únicos que están aportando el sistema previsional y el sistema de salud por obras sociales. Ahí radica el problema de sustentabilidad que existen en estos dos sistemas. Y el último punto, que ya lo charlamos, el empleo público. Estos serían los tres grandes temas a trabajar dentro del mercado de trabajo. Todos estos límites, todos estos desafíos, estos problemas del mercado de trabajo, sumados a empleos que no resultan muy competitivos y por lo tanto tienen salarios relativamente bajos, marcan un índice de pobreza que, según la UCA, para el año 2012, están sacando en estos días, calculo el último, es del 24,5%. Esto se traduce en 9,8 millones de pobres y 1,9 millones de indigentes. Si miramos un poco la línea comparados con nuestros países vecinos de América Latina principalmente, vemos que estamos por encima de Uruguay, Chile, Costa Rica, Brasil, que normalmente la Argentina había tenido niveles socioeconómicos históricamente superiores. Venezuela por ahí no le prestemos tanta atención por algunas cuestiones estadísticas, pero los únicos que tenemos por arriba son Perú, Ecuador, Colombia, México. Esto nos está marcando una precarización del nivel socioeconómico de la Argentina, que bien decían al principio quienes abrieron el Quo Vadis. Esto también es una cuestión federal, esto debe estar en la agenda federal, porque el federalismo adquiere su importancia en las disparidades regionales que hay. Tenemos en ciertas zonas del país, tenemos varios países dentro de Argentina. En el norte tenemos un país muy subdesarrollado y en el sur tenemos un país de primer mundo si miramos las estadísticas. Es por esto que el federalismo adquiere una nueva relevancia cuando miramos estos temas. No presten atención a los valores absolutos, ya que son estadísticas del INDEC, pero son las únicas que nos permiten hacer alguna comparación interregional. Esto está unido, como decíamos, a un relevamiento que hicimos, que vemos que la política social está siendo poco efectiva. ¿Por qué decimos esto? Solo a nivel nacional tenemos más de 20 planes sociales diferentes, que están llegando a más de 19 millones de beneficiarios. Beneficiarios no necesariamente son únicos, alguno que puede recibir más de uno, y se están destinando más de 100.000 millones de pesos. Con esto no queremos decir lo que se está destinando a política social es mucho o es poco, pero evidentemente está mal dirigido porque seguimos teniendo 10 millones de personas bajo la línea de pobreza. Esto se suma a los planes provinciales. Por ejemplo, en Córdoba hay más de 30 planes sociales diferentes que hemos relevado y más de 2.000 millones de pesos que se dedican por año a esto. En Buenos Aires, montos similares. Este sistema de planes sociales no está sacando a la gente de la pobreza porque tiene ciertos problemas en el diseño y en la coordinación. Hay una alta discrecionalidad, esto es lo que siempre se termina convirtiendo en lo que le llamamos el clientelismo. Más allá de perseguir el desafío de romper el círculo de la pobreza, persigue desafíos políticos, fines políticos. Tienes problemas de transparencia, problemas de coordinación, tenemos entre los distintos niveles estatales distintos planes que atacan a lo mismo, pero no hay un único registro, entonces no se sabe a quién se le da, entonces termina habiendo una mala asignación de esto y superposición. Por lo que nosotros planteamos ir un poquito más allá de la ideología. Hay identificadas en algunos trabajos 3 posiciones ideológicas en cuanto al rol que debe cumplir la política social en la sociedad.
Una que es un brazo de la política económica, esto es lo más es compartido en ámbitos más empresariales, por lo tanto la política social debe estar enfocada a la formalización, a la formación de gente, a la inserción laboral. Después, otras posiciones que dicen que hay que regenerar los lazos sociales, de que exista tanta exclusión es por reiteradas crisis económicas que ha tenido el país y ha excluido a la gente, entonces la política social debe regenerar esos lazos. Y una tercera posición que piensa que hay ciertos derechos universales a todos los individuos y como sociedad hay que garantizarlos. Obviamente la solución está en una combinación de estos tres, pero lo que se requiere es repensar y refocalizar la política social, solucionar ciertos temas y cuando esos temas estén solucionados pasar a los siguientes, no tratar de abarcar todo porque no se termina solucionando nada. Es por eso que nuestra propuesta va por atacar de manera directa la desnutrición, porque si lo afecta a niños y recién nacidos, como bien explican desde CONIN, genera problemas para el resto de la vida del individuo y de su familia en el futuro. Entonces, esto nos ayuda a una transmisión intergeneracional de la pobreza, que es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que estos 10 millones de pobres, como decían también al principio, después se conviertan en 15 o en 20. Por eso esto es el primer tema que hay que atacar. El segundo tema es un techo digno, de los cuales se van solucionando ciertas cuestiones familiares, ciertas cuestiones sanitarias y de educación con solo tener un techo digno. Y por último, una promoción del empleo, que es lo principal. Dentro de esto tenemos una serie de medidas institucionales, que es la propuesta que les venimos a traer hoy desde FADA, más allá de diagnosticar el problema que con más números, menos números, todos lo conocemos. Primero planteamos crear el Consejo Federal de Política Social, esto con el fin de poder coordinar de manera directa la política social en el país y realmente lograr una mayor efectividad. Lo segundo que proponemos es algo que ya debería existir y debería ser demasiado obvio, que es un sistema unificado de política social, donde dispongamos de en un solo lugar el registro de beneficiarios, que los municipios puedan entrar y cargar a quienes le están dando algún tipo de asistencia, a las provincias también y la nación también. Una oferta única de planes sociales, que sea transparente la cantidad de planes sociales que hay, los requisitos que se requieren para obtenerlos y que atacan. Cosa que el que realmente lo necesite pueda entrar fácilmente, le puedan informar y decir, mira, con esto se te puede ayudar en esta área, con esto en esta otra área, y no que sea todo un sistema poco transparente que no sabemos bien qué contiene. Para hacer, por ejemplo, el relevamiento que les mostramos antes sobre la cantidad de beneficiarios, la cantidad de planes y la cantidad de dinero que se destina, tuvimos que bucear los presupuestos para poder identificar eso. No hay ningún lado que eso esté transparente. Después debería haber ciertas normas generales para este sistema de política social. Todos los planes deberían tener algún tipo de condicionante. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que es por ahí el más conocido de todos estos planes, tiene condicionantes como, por ejemplo, que se deben presentar las vacunaciones de los hijos y la escolaridad. Todos los planes deberían tener alguna contraprestación para asegurar que la gente valora ese plan y que eso le está costando, porque lo que no podemos permitir es que a nadie le cueste nada, porque esto genera una cultura que va perpetuando esto de recibir sin dar. Y después, por ejemplo, se pueden poner ciertas medidas como límites a la cantidad de planes que se dan a una sola persona, porque mientras más le damos a uno, menos le estamos dando a otro, que podrían ser como, por ejemplo, que ningún hogar reciba más allá de media línea de pobreza. Esto, más allá de ponerle restricciones cuantitativas por la cantidad de gasto, también afecta a los incentivos que tiene la gente a buscar y a encontrar trabajo. Y por último, tratar de que todo se dirija a planes monetarios. Estos son planes con tarjetas magnéticas y de ese tipo. Por una cuestión principal, nadie sabe mejor lo que necesita que la propia persona. Y en todo este proceso se gana transparencia y se reduce
corrupción en toda la intermediación que hay en las licitaciones, etcétera. Estas son las medidas institucionales generales que tenemos que plantear antes de ir a los planes específicos. Ahora les voy a mostrar no los planes específicos, sino en general los puntos, dado los tiempos que ya me están mostrando que estamos cumpliendo. Estos serían básicamente los 5 puntos a donde debería estar focalizada el gran esfuerzo de los 3 niveles del Estado. En nutrición, como dijimos, en vivienda, que esos serían un poquito los más de tipo asistencial, y después poner un gran énfasis en lo que es empleo, tanto en formación para el empleo. Siempre se habla de formación en oficios, del restablecimiento de las escuelas técnicas. Tenemos que empezar a plantear la formación productiva, sistemas de formación dirigidos a cada una de las zonas productivas del país. Y en esto la comunidad agroalimentaria tiene una gran responsabilidad a través de sus instituciones intermedias y de sus empresas, de generar formación y así se genera oferta de trabajo que el propio sector necesita. Entonces, la formación es un primer punto muy importante, así como promover la inserción laboral, esto es, reducir ciertas barreras relativas a la información, a la disponibilidad, a los costos para poder ingresar al mercado laboral. Y el último punto, la formalidad, porque si no aumentamos el nivel de formalidad, nunca vamos a mejorar el sistema de salud y el sistema previsional. Y nosotros ponemos un énfasis muy grande en esto que es el empleo, porque el empleo, como siempre se dice, dignifica. Y creemos desde FADA que la generación de empleo es la primer política social, porque es como garantizamos romper el círculo vicioso y la transmisión intergeneracional de la pobreza. Muchas gracias. Sostenemos que las consecuencias de la falta de federalismo en el país son de lo más variadas y en este sentido el experto en desarrollo territorial y política local, el doctor Fabio Ketglas, va a presentar Municipalismo para la Delincuencia. Bueno, es la exposición que vamos a compartir a partir de ahora.